como decía, hermanos, en la oración, eh, vamos a comenzar a considerar el día de hoy esta sección del apóstol Pablo nueva, una sección que va a abarcar lo que es el capítulo 9, 10 y 11. Y esta sección es una de las más controversiales, una de las secciones que han levantado a través de la historia muchas controversias, porque Pablo habla acerca de la elección soberana de Dios para la salvación. Ahora, yo ya debo de decir que todos los creyentes verdaderos creemos en una elección. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. El problema es que no todos estamos de acuerdo en cuanto a cuál es la base de esa elección. Es decir, en qué se basó Dios para escoger a unos y a otros no. Bueno, uh, la historia nos dice, la historia cristiana, que hay dos lados. Y cuando hablo de la historia cristiana me refiero a la historia verdadera, a los que verdaderamente han nacido de nuevo. Hay dos lados, hay dos posturas a la hora de contestar esta pregunta. ¿En qué se basó Dios para escoger a unos y a otros no? Porque todos creemos que Dios escogió, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, de un lado están aquellos que sostienen que Dios elige a los que Él sabe en su omnisciencia que van a creer en Jesús, y basado en ese conocimiento, Él reaccionó eligiendo a cada uno de ellos. Y la otra postura, que es a la que yo me inclino más, aunque a veces yo les he dicho que patino, es aquella que sostenemos que Dios elige a los que Él sabe en su omnisciencia que no iban voluntariamente a decidir creer en Él. O sea, Dios, basado en este conocimiento de que nadie iba a terminar creyendo en Él, por el puro afecto de su voluntad, decidió soberanamente elegir a unos. Ahora, yo tengo que recordarles lo que afirmé hace 3 domingos, cuando tocamos el pasaje donde Pablo nos dice que todas las cosas cooperan para bien a los que estamos en Cristo, a los que amamos a Dios, que a los que Él conoció predestinó y al último a todos ellos glorificó. Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de eso, lo que yo afirmé es que sea cual sea la postura, hermanos, no importa mucho siempre y cuando cada una de las dos partes estemos predicando el evangelio bíblico. Porque a Dios le plació salvar al pecador a través de la proclamación del evangelio. Qué bueno hubiera sido que en vez de Dios haber decidido salvar al pecador a través de este anuncio de la buena noticia que en Jesús hay Salvador, hubiera venido presencialmente y dijeran y nos hubiera dicho: yo soy Dios, véanme, soy su creador, soy santo y es mejor que ustedes crean en mí y acepten el sacrificio de Jesús. Pero no lo hizo así. Me hubiera encantado que hubiera sido así. Es por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Entonces, Dios ha proveído un único medio para que el pecador sea salvo, y es a través del evangelio. Por lo tanto, si tú crees que Dios predestinó la salvación basado en el conocimiento que Él tenía de quiénes iban a creer en Él, y basado en ese conocimiento Dios reaccionó salvando a esas personas, bueno, predica el evangelio, porque es el único medio. Recuerda a Pablo en la misma carta: no me avergüenzo del evangelio. Hey, estoy deseoso por ir a Roma para predicarles el evangelio. Sufro al predicar el evangelio porque mucha gente me quiere matar por esta causa, pero no me importa. Yo estoy dispuesto a dar mi vida con tal de que predique el evangelio. Bueno, si tú crees así, predica el evangelio. Ahora, para todos aquellos que creen que Dios predestinó la salvación basado en el conocimiento que Él tenía de que nadie iba a creer en Él, y basado en ese conocimiento Dios terminó eligiendo por el puro afecto de su voluntad a unos y a otros no, bueno, predica el evangelio de igual manera, porque el evangelio es el medio, el anuncio que tiene poder de Dios para salvar. Así es que dediquemos el resto de nuestras vidas predicando el evangelio. No dediquemos nuestras vidas para contender en interminables debates que, según Pablo, no nos llevan a ningún lado. Ahora, yo empecé diciendo, hermanos, que este pasaje es uno de los que más controversia ha levantado a través de la historia, y tal vez alguien se pueda preguntar: pastor, entonces, ¿para qué lo predica? O sea, si sabe que eso es controversial, ¿por qué mejor no lo saltamos y nos vamos al capítulo 12, donde ya Pablo, después de haber explicado el evangelio, empieza a hacer las exhortaciones de mantenernos en santidad y todo esto? Bueno, la cosa es que nosotros, como pastores fieles y comprometidos con la palabra,
tenemos la responsabilidad de no rehuir, de no eludir, de no evitar predicar todo el consejo de Dios. Escuchen lo que dice Pablo a los ancianos, a los pastores que pastoreaban la iglesia de Éfeso, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo Pablo llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Cuando vinieron a él, les dijo, entre muchas cosas que él dijo, quiero llegar al versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciéndole a estos ancianos es que cuando dice estoy limpio de la sangre de todos, es decir, Dios a mí no me va a responsabilidad si alguno de ustedes no se salva. ¿Por qué? Porque no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. O sea, yo ya les anuncié todo acerca de Dios y no les he ocultado nada. Cada pastor es llamado a dar todo el consejo de Dios. Escuchen lo que Pablo le exhortó a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Dice Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escuché lo siguiente, procura con diligencia, o sea, no a la y se va, sino con diligencia, esmérate, esfuérzate a presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse por no predicar todo el consejo de la palabra de Dios, sino que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías. Hasta ahí, así es que mi propósito, hermanos, no es, generar controversias, ni tampoco convencer a nadie de mi posición, porque para mí no es importante. Para mí lo que sí es importante es que estés en la postura que tú creas que estés, predica el evangelio. Eso sí es importante, porque ningún ser humano va a ser salvo si no es por haber creído en el evangelio que anuncia acerca de la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Entonces, mi propósito no es generar controversias ni convencer a nadie de mi posición. Mi propósito más bien es que como pastor que soy, pueda yo cumplir con mi llamado de exponer la palabra de Dios fielmente, recordando lo que el apóstol Pablo dijo en una ocasión y escribió en su segunda carta a los Corintios, que yo estaré predicando delante de Dios y de parte de Dios. Por lo tanto, tengo que hacerlo con humildad, con seriedad, para que de esa manera Dios pueda ser glorificado. Habiendo dicho esto, hermanos, ahora, antes de entrar a estudiar este pasaje, tengo que adelantarles que aunque yo me inclino más a creer que como Dios en su omnisciencia sabía que nadie iba a terminar creyendo en Él, basado en ese conocimiento, Él decidió por el puro afecto de su voluntad elegir soberanamente a unos. Aunque yo me inclino más a creer esto, yo por nada, y escuche bien esto, yo por nada creo que esta postura elimina la responsabilidad humana que tiene todo pecador de responder al evangelio. O sea, a Dios, según Pablo, le corresponde elegir soberanamente, pero al ser humano le corresponde arrepentirse y creer en Dios. Yo sé que esto es paradójico, es altamente contradictorio, hermanos. Sin embargo, está en la Biblia. Son dos elefantes enormes, por así decirlo. Si yo pudiera meter dos elefantes en tu casa, elefantes ya maduros, o sea, tú no podrías entrar a tu casa y no darte cuenta de esos elefantes. Bueno, así están estas dos doctrinas: la elección soberana de Dios y la responsabilidad del hombre. Así es que yo, hermanos, no estoy, al predicar esto, no estoy tirando al piso la responsabilidad humana. O sea, cada pecador tiene que responder voluntariamente al evangelio. Y como digo, hermanos, yo sé que es algo contradictorio y no se puede explicar. Sin embargo, estas dos doctrinas están en la Biblia. De hecho, Pablo, y esto lo vamos a ver la próxima semana, después de presentar en estos primeros 29 versículos de este capítulo 9 la soberanía de Dios en la elección, él va a pasar a mostrarnos en los siguientes versículos la responsabilidad que tenía Israel. O sea, es responsable Israel de haber desechado al Mesías, de haber desechado el evangelio. Así es que por ahora vamos a quedarnos con la doctrina de la elección soberana de Dios, que no elimina la responsabilidad humana. O sea, no hay duda que para ser cristianos, según la Biblia, tenemos que arrepentirnos y creer en Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Porque según la Biblia, todos los seres humanos que impíamente han vivido, que según la opinión de Dios es toda la humanidad,
son completamente responsables de su condenación. Yo sé, tu mente, mi mente no lo puede concebir, pero ahí está la Biblia. O sea, como ya dije, la doctrina de la elección soberana de Dios, que vamos a ver hoy, y la doctrina de la responsabilidad humana, que vamos a ver la próxima semana, son dos verdades que el apóstol Pablo expone en torno a este tema de lo que le ha acontecido a Israel. Y yo pregunto, ¿trata el apóstol Pablo de resolver esta paradoja que se encuentra a través de toda la escritura? O sea, la paradoja de que Dios elige quién va a ser parte de su pueblo y la paradoja de que el hombre es responsable frente a la respuesta que le dé al evangelio. ¿Da respuesta a esta paradoja el apóstol Pablo? La respuesta es no. Él solo expone estas dos gloriosas verdades sin tratar de resolver lo que nuestras mentes es imposible resolver. O sea, nosotros, los que creemos en la doctrina de la elección soberana, hacemos lo mismo que el apóstol Pablo hizo en todas sus cartas. Exponemos estas dos gloriosas verdades sin tratar de resolverlas. Porque cuando se trata de resolver, o sea, de unir, de dar una explicación de cómo es que la realidad de la verdad de la elección soberana y la realidad de la verdad de la responsabilidad humana encajan y armonizan, lo que tiende a suceder es que se destruye una o la otra. O sea, o se destruye la doctrina de la elección soberana o se destruye la doctrina de la responsabilidad humana. Un teólogo del siglo pasado, con respecto a esto, dijo lo siguiente. Él dijo, la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo, que son los dos tipos de posturas que hay, dice él, no es que el calvinismo cree en la soberanía de Dios, mientras que el arminianismo cree en la responsabilidad del hombre. La diferencia real es que el calvinismo cree plenamente tanto en la soberanía de Dios como en la responsabilidad del hombre, sin tratar de resolver la paradoja racional que implica. Mientras que el arminianismo siente que la paradoja debe de resolverse y por lo tanto niega la verdad de la soberanía de Dios en interés de mantener la responsabilidad del hombre. Dice el teólogo, por lo tanto, la verdadera diferencia entre las dos posturas es una diferencia en su actitud ante esta paradoja. El arminianismo se enfrenta a la paradoja con una actitud racionalista, o sea, una paradoja a la cual él quiere resolver a cualquier costo, aunque esto implique negar las verdades que, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 9 de la soberanía de Dios. Entonces él dice que así sea. Simplemente yo no predico estas verdades que están en Romanos capítulo 9. Mientras dice él que el calvinismo se enfrenta a la paradoja con una actitud de aceptación y de reverencia sin tener que resolver la paradoja. Y termina diciendo el teólogo, tenemos que entender que la paradoja es una de las cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios. No necesitamos resolverlo, solo necesitamos apegarnos a lo que la Escritura enseña con respecto a estas dos verdades que no podemos armonizar completamente. Ahora, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo hace en el capítulo 9 y en el capítulo 10 y 11 de Romanos. Usted se va a dar cuenta que, como vamos a ver hoy, después de exponer la elección soberana de Dios, él va a pasar a exponer la responsabilidad humana en torno al evangelio. Así es que, hermanos, no queramos nosotros resolver esto, nada más veamos, abramos en nuestro corazón para ver estas dos posturas que están en la Biblia y que el mismo Pablo nos la enseña. Y no debemos de olvidar que los pensamientos de Dios son infinitamente más altos que lo nuestro. O sea, es una verdad, hay una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, pero esa es una tensión que nunca detrás de este lado del sol vamos a poder resolver. Por lo tanto, aceptemos humildemente lo que vemos en este capítulo 9, 10 y 11 y aceptemos esto, lo que dice en Deuteronomios 29, 29. ¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así es que nunca vamos a lograr resolver este misterio, pero lo que sí es cierto es que las dos doctrinas están ahí, son dos elefantes gigantes. Dice un predicador que uno no se puede imaginar cuántas herejías y cuántas distorsiones del evangelio han surgido a lo largo de la historia, porque hay personas que sin saberlo
pretenden ser más sabias que Dios y quieren racionar las cosas y no se puede. Según la Biblia nos dice, Deuteronomios, que dejemos las cosas secretas a Dios y las que claramente nos son reveladas, pues esas abracemos. Así es que dejemos que Dios sea Dios y nosotros quedémonos abrazando lo que está claramente revelado, porque ni el teólogo más increíble que ha existido aquí en la tierra, que para mí es el apóstol Pablo, pudo él resolver esto. Todo lo contrario, él concluye, después de que habla de estas dos posturas, diciendo: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, no para nosotros, para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así es que con esto en mente, hermanos, vamos a entrar al estudio de hoy, que encontramos en el capítulo 9, que ya hemos leído los primeros versículos. Y Pablo aquí, como le comentaba, inicia una nueva sección. Y en esta sección, Pablo empieza a abordar un tema que estaba inquietando la vida de muchos judíos y de muchos gentiles. Dice la Biblia en Juan 1:11 que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y la pregunta de muchos judíos era que, en vista de que la mayoría de los judíos rechazaban a Jesús como Mesías, esto significaba que Dios no había cumplido con su palabra, con su promesa. ¿Qué promesa? De que todo Israel sería salvo, de que todos los descendientes de Abraham serían benditos. O sea, al final de cuentas serían salvos, pero viene el Mesías y la mayoría de los judíos lo rechazaron. Entonces la pregunta es, ¿Dios falló a su palabra? Porque mira, el tema principal de estos 3 versículos no es la elección soberana de Dios, no es más bien si Dios falló en cumplir esa promesa, la promesa que dijo que todo Israel sería salvo gracias a la promesa que le dio a Abraham. Entonces él tiene que hablar acerca de las elecciones que Dios hizo tanto con Ismael e Isaac y con Esaú y con Jacob, pero no es que el tema de la elección soberana sea el tema central. No, aquí el tema central es la fidelidad de Dios. O sea, en vista de que muchos judíos rechazaron a Jesús, ¿significa entonces, Pablo, que Dios falló en su promesa? Porque a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Recordemos que Pablo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, él se enfocó en exponer el evangelio y el resultado de la justificación del evangelio, que es la seguridad que el creyente debe tener en su salvación. Una y otra vez, de diferentes maneras, Pablo empieza a decir que el creyente debe tener una seguridad en su salvación. Y como una muestra, yo quiero leer rápidamente los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos. Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Esta declaración claramente nos habla de que tenemos una garantía de que nuestra salvación se va a efectuar. Hay una seguridad. Así es que Pablo, después de que expone esta seguridad, él sabe que alguien, a causa de que muchos judíos desecharon a Jesús, alguien puede preguntar: apóstol Pablo, ¿cómo puedes afirmar que el creyente en el nuevo pacto puede estar seguro en torno a su salvación si el pueblo de Israel, que Dios eligió de entre los pueblos, no han creído al mensaje del evangelio? Ellos han desechado la provisión de salvación que Dios les proveyó a través de Jesús. Se han desechado al Mesías y ahora se hayan destituidos de la gloria de Dios, como lo explicaste en el versículo 3. Entonces el apóstol Pablo, anticipando estos cuestionamientos, va a explicar cuál es el problema. No es que Dios haya fallado en cumplir su promesa. No es eso. El apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Escuchen lo que dice Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahí está la pregunta de una manera implícita. ¿Falló Dios en cumplir la promesa al pueblo de Israel de que en Abraham iban a ser benditos, iban a ser glorificados, iban a ser salvos? O sea, esa es la pregunta. ¿Ha fallado Dios a su palabra, a su promesa? Como cuando alguien le dice: tú me diste tu palabra, pero no me cumpliste. Bueno, es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Dios no ha fallado a su promesa, a su palabra que él dio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, pues, apóstol Pablo? Porque
Recordemos que Israel era el pueblo del pacto a quien Dios había prometido la salvación por medio del Mesías. Un Mesías que, por cierto, vino de la descendencia de Israel. La cuestión aquí es, ¿cómo explicar entonces que ese Mesías haya venido y la mayoría de los judíos lo hayan rechazado? O sea, ¿cómo es que tantos israelitas se encuentran separados de Cristo, como dice Pablo en Romanos 9:3, bajo la maldición de Dios? ¿Será que Dios no fue fiel a su promesa? A esa promesa que le hizo a Israel. Y si es así, Pablo, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros los gentiles de que Dios vaya a cumplir con sus promesas que tenemos hoy en el nuevo pacto? O sea, ¿podemos nosotros los cristianos confiar en la fidelidad de Dios a su palabra? Dinos, Pablo, ¿sí o no? Porque recordemos que Pablo ya nos aseguró por las escrituras en Romanos capítulo 8 que todas las cosas cooperan para el bien a los que aman a Dios. Y Pablo concluyó este capítulo, como ya leímos, diciendo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor que Dios tiene por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en esas promesas? Bueno, Pablo a lo largo de estos próximos 3 capítulos va a exponernos y nos va a dar una respuesta con un rotundo, por supuesto que sí, podemos confiar en las promesas, porque Dios no ha fallado a su palabra y nunca fallará. Más bien deben de entender que no todos los descendientes físicos de Abraham forman parte del verdadero Israel, al cual fueron hechas las promesas. O sea, ese es el punto que el apóstol Pablo va a tratar desde este versículo 6 del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Vamos a ver esto. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamada descendencia. Así que aquí está el tema central de estos 3 capítulos de 9, 10 y 11. Es la fidelidad de Dios a su palabra segura, es eso. Ahora, antes de continuar extendiendo este punto, hermanos, yo quiero iniciar leyendo los primeros versículos que encontramos aquí en el capítulo 9 de Romanos, porque Pablo, antes de demostrar este punto que Dios no ha fallado a su promesa, Pablo se toma un momento porque él quiere abrirles el corazón a todos sus lectores. O sea, él quiere hacerle ver a cada uno de nosotros que la incredulidad de Israel a él le afecta, a él le afectó en su momento. A la hora de estar escribiendo él esta carta, su corazón se llenaba de tristeza, su corazón estaba dolido, hermanos. Él se sentía profundamente conmovido por causa del rechazo de sus parientes según la carne, como él lo llama en el versículo 3. Y yo creo, hermanos, que ese mismo espíritu debe estar en nosotros a la hora de considerar estas posturas. O sea, no debemos acercarnos a estos pasajes simplemente con una actitud de curiosidad, con una actitud de inteligencia, de a ver cómo están estas posturas. No, 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 no. Nosotros tenemos que acercarnos a este tema con seriedad, sabiendo que detrás de estas posturas depende la vida de los perdidos, porque si tú no estás predicando el evangelio, no las doctrinas o no estas dos posturas, sino el evangelio, escucha, nosotros vamos a ser responsables. Dios nos va a pedir cuenta de ello. Así que Pablo no trata estas dos posturas como una teología más. No, no, no. Escucha lo que él empieza a decir. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, de verdad, créanme, no estoy mintiendo. Delante de Dios, del Espíritu Santo, se los digo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Wow, o sea, note la manera tan dramática y tan drástica en la que el apóstol Pablo, después de escribir con celebración que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que nada nos puede separar del amor de Cristo, él drásticamente pasa a decir, verdad digo en esto. O sea, ahí ni siquiera usó un puente, por lo tanto, así que, no, o sea, el apóstol Pablo estaba conmovido cuando él sabía que iba a llegar a esa parte de su carta. Y él nos empieza a decir, verdad digo en Cristo, no miento, tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. ¿Por quiénes? Por aquellos que habían rechazado a Cristo, por su pueblo, por sus familiares. O sea, en el capítulo 8, los últimos versículos, Pablo termina exaltando a Dios por la seguridad que tenemos en el amor de Cristo. Increíblemente, sin ninguna oración de transición, que es muy típico del apóstol Pablo,
él empieza a decir, verdad en Cristo, no miento. Tengo gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Y la pregunta es, ¿qué era lo que ocasionaba tal angustia en el corazón del apóstol Pablo? Versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, separado de Dios. Una persona bajo maldición. Desearía yo ponerme en el lugar de todos aquellos que son parte de mi descendencia y terminar yo en el infierno y que ellos sean salvos. ¿Sabe que eso es imposible? ¿Por qué? Porque solamente es posible en Cristo Jesús. Entonces dice ahí, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Lo que estaba causando en Pablo este terrible dolor en su corazón era la realidad de la incredulidad de los israelitas, su familia, sus conciudadanos. Ellos habían desechado el único medio que existe para ser salvo, tanto para los judíos como para los gentiles. Y por lo tanto, hermanos, le duele al apóstol Pablo que todos ellos que rechazaron a Jesús están destituidos de la gloria de Dios y que solamente les espera la ira de Dios. Y él a eso le duele. Saber esa realidad traía un dolor continuo en su corazón. Así que encontramos aquí a Pablo manifestando un intenso dolor por sus parientes de la carne, un dolor intenso que lleva a decir, inclusive a Pablo, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Y escucha ahora lo que dice en el versículo 4 y 5. Porque esto que va a decir Pablo es como que aumenta más el dolor. Porque dice Pablo, si hay alguien que fue increíblemente privilegiado, fue el pueblo de Israel, el mismo que rechazó al Mesías. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí es que aquellos o ellos que pertenecían a la nación escogida y que fueron receptores originales de todas las promesas de la salvación en Cristo, a ellos les pertenecía la adopción como hijos, a ellos tenían todos estos privilegios y terminaron desechando al Mesías. Increíble, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, como si esto fuera poco, Pablo, para enfatizar su dolor por la tragedia de los judíos de haber despreciado a Jesús, Pablo remata esta expresión de dolor tan grande que tiene, señalando que los judíos no solamente habían desechado al Mesías prometido por las Escrituras, sino que también habían despreciado sin saberlo a Dios mismo, porque Jesucristo es Dios hecho carne. Escucha lo que dice ahí el versículo 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios. Así que desecharon al mismo Dios, o sea, ellos miraron a Jesús como un impostor, pero era el mismo Dios hecho carne. Y esto agravaba más la incredulidad de Israel. Y el apóstol Pablo sabe la condición en la cual estaban ellos, y eso lo llenaba de dolor, un dolor continuo en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Por haber rechazado al Mesías. Así que el apóstol Pablo entiende que no es la raza lo que salva, no es la descendencia de Abraham lo que verdaderamente te hace parte del pueblo de Dios. No, escucha lo que va a empezar a decir él en el versículo 6, que ya lo leímos, pero lo vamos a ver de nuevo, porque alguien pudiera decirle a Pablo, ¿te atreves a decir que la palabra de Dios fracasó, Pablo? Porque mira, todos los judíos no aceptaron a Jesús. Quiere decir que si tú estás diciendo que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron y que este Mesías verdaderamente vino de Dios, ¿cómo tú nos explicas que la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús? O sea, nos estás diciendo en otras palabras que si Jesús venía de parte de Dios, significa que Dios no cumplió su promesa. O sea, ¿dónde quedaron pues las promesas de Dios a su pueblo? Y bueno, es por eso que Pablo empieza esta respuesta de esta pregunta imaginaria que Pablo ya anticipaba. Y dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ok, encontramos aquí a Pablo diciendo, lo que ha acontecido con la mayoría de los israelitas no es que Dios no haya sido fiel en cumplir su promesa. Más bien lo que sucedió es que muchos que creen ser parte del pueblo de Dios no lo son. No que la palabra de Dios haya fallado, versículo 6, porque no todos descienden de Israel, o no todos los que descienden de Israel son israelitas. O
sea, esta es la cuestión que Pablo empieza a explicar. Este es el tema central del capítulo 9, 10 y 11 que el apóstol Pablo va a desarrollar. ¿Y cuál es ese tema? Que no todos los que descienden de Israel son el verdadero Israel. O sea, no todos los que son el pueblo de Dios son el pueblo de Dios. Dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. No. Porque no todos los que vienen por un linaje físico de Israel son verdaderamente el Israel de Dios, o sea, el Israel espiritual de Dios. Todo lo que es nacido de carne, dijo Jesús, carne es, pero todo lo que es nacido del Espíritu por la promesa de Dios, Espíritu es. Entonces el apóstol Pablo va a seguir diciendo, que ya vimos el versículos 6 y 7, pero una vez más, va a seguir diciendo Pablo ahí en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, los que son hijos según la carne, todo lo que es nacido, ¿verdad? Carne es, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Y está haciendo algo que le quiere dar duro en la cabeza a todos los judíos presuntuosos que decían, nosotros somos descendientes de Abraham y por lo tanto somos hijos de Dios. Recuerda que Jesucristo tuvo varias confrontaciones con algunos judíos que decían nosotros somos hijos de Dios. Unos judíos que decían que habían creído en Jesús y al final de cuentas demostraron que no habían creído en él. Pues llega un momento, según Juan capítulo 8, versículo 33, que Jesús les afirma, ustedes, aunque son descendientes de Abraham, no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Escucha lo que dice Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron todos estos judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 37. Le responde Jesús, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, sí son descendientes de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 39. Respondió y les dijo, nuestro padre es Abraham, o respondieron y le dijeron, perdón, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si Abraham fuese, o si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Y en el versículo 44, Jesús les dice, ¿de quién son hijos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, le dijo a unos judíos que si eran descendientes de Abraham. Bueno, esta misma verdad la encontramos cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán y vinieron a él, según la Biblia, muchos fariseos y saduceos. Y escucha lo que dice Mateo 3, versículos 7 al 9. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escucha el versículo 9, y no piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no es suficiente con que ustedes sean descendientes de Abraham. O sea, para Dios eso es fácil hacer. Entonces vemos claramente que las escrituras señalan que no es por ser descendientes físicos de Abraham que se es un hijo de Dios y por lo tanto un receptor de las promesas divinas de Dios. Así que contrincante imaginario judío del apóstol Pablo, Pablo le está diciendo, Dios no ha fallado a su promesa. No. Más bien las promesas están dadas no al linaje físico de Abraham, sino a su linaje espiritual. Aquellos que han nacido de nuevo. Le dijo a Nicodemo, ¿verdad? El gran maestro, el gran sacerdote, ¿verdad? Principal de ahí de los judíos. Te es necesario nacer de nuevo. Yo sé que eres descendiente de Abraham, pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Así es que, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham espirituales y que por consiguiente son verdaderos miembros del pueblo de Dios? Todos aquellos que han depositado su confianza en la promesa del regalo que Dios nos ha dado a la humanidad en Cristo Jesús. Mira cómo el apóstol Pablo, escribiendo a las iglesias de la región de Galacia, les dice esta verdad. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice Pablo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, no los descendientes. Yo soy judío, a veces hasta respetamos más a los judíos que el mismo Dios. Ellos son impíos y necesitan el evangelio. Tratémoslo y prediquemos el evangelio como Pablo trataba a los judíos y les predicaba el evangelio. Bueno, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, dice el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Una vez más, vemos claramente que las escrituras señalan que no por ser descendientes físicos de Abraham se es un hijo de Dios, sino que se es hijo de Abraham y de Dios
Por la promesa, por la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver que a partir del versículo 6, Pablo va a hacer un recorrido, por así decirlo, bíblico a través de las escrituras para mostrar esta verdad, que uno no recibe las promesas de Dios que él prometió simplemente por ser descendiente físico de Abraham. No. Note cómo Pablo va a iniciar este recorrido bíblico precisamente con la descendencia directa de Abraham. Y va a mostrar que no por ser descendiente físico se es parte del pueblo de Dios. Escucha lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿A qué está haciendo Pablo referencia aquí? Bueno, él está haciendo referencia a Génesis 17, versículos 15 al 21. Aquí Pablo, o mejor dicho, aquí en este pasaje de Génesis, Dios va a dejar muy en claro que Abraham, ese Abraham que predicó y que fue justificado por la fe, es ese por el cual podemos nosotros recibir la promesa de Dios. Escucha lo que dice Génesis 17, 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai o Sarai, no sé cómo se pronuncie, mas Sara será su nombre. Versículo 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió, y como no, él estaba ya muy anciano y luego Sara también estaba muy anciana y aparte era estéril. O sea, para que eso fuera posible tenía que intervenir Dios de una manera sobrenatural. Entonces él se ríe y dice: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, ¿quién? Ismael. Es como que Abraham le estuviera diciendo a Dios: o sea, Dios, que no se te olvide que ya tengo un hijo, Ismael. O sea, ¿para qué me tienes que dar otro hijo? Pero el problema aquí es que ese hijo fue producto del esfuerzo humano, no de la promesa. O sea, Dios les había dicho a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, pero ellos no esperaban, quisieron adelantársele a Dios, quisieron ayudarle a Dios. Y cuando tú le quieres ayudar a Dios y no dejas que Dios haga lo suyo, es un esfuerzo humano que al final de cuentas no sirve para nada. Por lo tanto, Dios les va a decir: no, yo te di una promesa y te dije que te iba a dar un hijo de Sara y a él iba a ser tu heredero y en él yo te iba a bendecir toda tu descendencia. Por lo tanto, no cuentes con Ismael. Si usted recuerda, hermanos, la Biblia nos dice en Génesis 16, 1, y lo voy a leer, dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos a Abraham y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual que concibió a Ismael. Como vemos, esto fue el resultado del esfuerzo humano. O sea, un capítulo antes Dios le había prometido a Abraham y a Sara a un hijo, y ese hijo iba a ser su heredero. Y inclusive le dice a Abraham: voltea al cielo y cuenta las estrellas. ¿Las puedes contar? No. Bueno, así va a ser tu descendencia, innumerable. Sin embargo, ellos no esperaron a Dios. Escucha lo que dice Génesis 19, mejor dicho, Génesis 17, versículo 19. Porque aquí es a lo que Pablo hace referencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pablo está citando las escrituras y es esta: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como el pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí, le bendeciré y le haré fructificar, multiplicando mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esta es la enseñanza que traen estos pasajes de Romanos capítulo 9 que Pablo escribió. Son estos pasajes de Génesis y nos dice que no se es poseedor de la promesa de Dios, que no se es parte del pueblo de Dios si Dios mismo no interviene y hace a las personas miembros de su pueblo. O sea, Dios dijo: yo tengo que intervenir, en mi promesa yo intervengo. Todo lo que es nacido de carne es, pero todo lo que es nacido del Espíritu yo intervengo, es del Espíritu. Desde ahí Dios ya estaba dejando en claro que los que verdaderamente son parte de su pueblo son aquellos donde Dios
de una manera sobrenatural intervino, dándoles nueva vida, dándoles a su mismo Espíritu Santo. Así es que Pablo nos está diciendo, a través de esta enseñanza, y citando el Antiguo Testamento, que no todos los descendientes de Abraham eran beneficiarios del pacto de Dios establecido con Abraham. De hecho, Pablo, yo no sé si usted lo notó, pero en el versículo 7, Pablo ya señaló que Dios se lo había mostrado claramente a Abraham. Volvamos al versículo 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Aquí Pablo está citando una vez más Génesis. Ahora, ¿en qué momento histórico se da esta declaración? En Isaac te será llamada descendencia. ¿En qué momento, hermano? Bueno, en ese momento donde Sara le dice a Isaac, ¿sabes qué? Saca de aquí a Ismael y a su mamá. Está él burlándose de Isaac. Le está haciendo bullying, porque él tenía ya como 13 años. O sea, Isaac era 10, 13 años más joven que Ismael. Bueno, escucha esta petición que le pide Sara, que lo obliga básicamente a Abraham. Bueno, para Abraham era muy duro, era su hijo, lo amaba. Pero adivina qué, Dios no le dijo, no seas tan dura, Sara. No, Dios dijo, no, escucha lo que está diciendo Sara. Porque Isaac es el de la promesa, no Ismael. Génesis capítulo 21, 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Escucha el versículo 11. Este dicho, lo que le dijo esto Sara, le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo Ismael. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sin lugar a duda, hermanos, vemos que las escrituras enseñan que no todos los descendientes físicos de Abraham eran poseedores de las promesas de Dios. Ahora, Pablo sabía que los refutadores judíos podían objetar diciendo, bueno, eso se debe a que Ismael era hijo de otra mujer, era hijo de una esclava egipcia, era un impío y no era hijo de Sara. Por lo tanto, no estás explicando bien. Bueno, Pablo, previendo esta posible objeción, él pasa a continuar a traer la historia acerca de estos dos mellizos, hijos de una misma mamá y de un mismo papá. Y el propósito es decir, miren, no falló. La mayoría de los israelitas no se convirtió porque no eran parte verdadera del pueblo de Israel. Y escucha, es ahí donde él trae a colación este pasaje tan controversial. Dice el versículo 10 al versículo 13 de Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y note el paréntesis que Pablo directamente abre en su carta para decir lo siguiente. Pues no habían aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Te acuerdas? Versículos antes, capítulo 8 de Romanos. Y a los que conoció, a estos predestinó, y a estos que predestinó, llamó, y a estos justificó y santificó y glorificó. O sea, todo esto lo hizo por el llamado en el cual él se propuso de traer a unas personas y de conformarlos al carácter y a la semejanza de Cristo. Bueno, ahí vuelve a decir Pablo, no es por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Como vemos, Jacob fue elegido por Dios para ser parte de su pueblo. Porque la pregunta es, Pablo, entonces, ¿qué falló Dios? ¿Por qué muchos judíos no aceptaron al Mesías? Quiere decir que falló Dios porque Dios dijo que todo Israel sería salvo. Y bueno, dice Pablo, no. ¿Recuerdan Ismael e Isaac? Bueno, fue a Isaac a quien le prometió. Todos los descendientes de Isaac, ellos son los salvos. Y ahora Pablo va a traer a colación esto para nuevamente afirmar que Dios no falló, que más bien el verdadero Israel está en aquellos que Dios llama. Escucha lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3, porque la pregunta es, ¿cuál es el parámetro de elección de Dios? ¿Por qué amó a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué no llamó Dios a Esaú? ¿Cuál fue el parámetro de la elección de Dios? Bueno, dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios
y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que se fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, así cambia, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Ahí está el parámetro de la elección que Dios hace, o que Dios usa, mejor dicho. El parámetro de la elección de Dios a la hora de salvar, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según Pablo, ¿cuál es ese parámetro de la elección de Dios de escoger a unos y a otros no? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, no hay nada dentro del ser humano que lleve a Dios a escoger a unos y a otros no. Él elige según el puro afecto de su voluntad. Así que lo que está haciendo Pablo es decirle a los refutadores, no es que la palabra de Dios haya fallado en sus promesas, es que sus promesas están dadas al pueblo a que él eligió desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Pablo está señalando y ha respaldado a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, sobre todo Génesis. Así es que en este recorrido bíblico que Pablo está haciendo, él está diciendo, el verdadero Israel es aquel que Dios está llamando a través del Evangelio y en la fe en Jesucristo. No se es parte del verdadero Israel solo por haber nacido del linaje de Abraham, no, más bien solo se es parte del pueblo de Dios por elección de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, Pablo sabe que los judíos refutadores, al exponer esta verdad, concluirían erradamente, Pablo, si esto es así, entonces Dios es un Dios injusto porque escoge arbitrariamente a unos y a otros no. Así que Pablo anticipa esta conclusión y pregunta en el versículo 14 de Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, de manera tajante Pablo dice ninguna manera. O sea, no hay duda que Pablo a través de esta sección de versículos está enseñando claramente que nadie se convierte en pueblo de Dios solamente por ser descendiente de Abraham, que Dios elige quiénes van a ser su pueblo, no por algo que el hombre haga o deje de hacer, sino por su soberana voluntad. O sea, habla de estos dos mellizos, todavía no nacían, abre el paréntesis Pablo y dice, aún no hacían ni malo, no habían hecho nada malo ni nada bueno. O sea, antes ni siquiera. Y aún así Dios eligió amar, eligió llamar a Jacob y no a Esaú. ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, según el puro afecto, según el puro, y es puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, aquí hay una respuesta furiosa de los refutadores judíos. O sea, si esto es así como tú lo estás exponiendo, Pablo, entonces hay injusticia en Dios. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando precisamente de esto, por eso está esta respuesta como que de indignación. O sea, si esto es así, entonces Dios es injusto, Pablo. Si tú te das cuenta, estos pasajes hablan de esa elección por esta reacción de indignación de esta persona. O sea, Pablo, si esto es así, Dios está siendo injusto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ahora, regresando al señalamiento de injusticia que se le hace a Dios porque elige a unos y a otros no, el problema con esto es, con este cuestionamiento incorrecto, es que se les olvida, hermanos, la condición caída del hombre. O sea, para Dios todo el hombre está caído. Es una masa hablando de la humanidad, corrupta, injusta. Entonces, Dios no está siendo injusto a la hora de no escoger a alguien. No, Él está siendo más bien misericordioso. Porque según la Biblia, el hombre es un ser injusto, corrupto, aborrecedor de la voluntad de Dios y amante del pecado. O sea, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más su pecado. Esa es la opinión que Dios tiene de toda la humanidad. Así que la elección de Dios no se relaciona con un acto de injusticia, porque ningún hombre merece ser elegido por Dios. Más bien es un acto de elección que está relacionado con misericordia. Misericordia significa tratar a alguien, hermanos, que no debe ser tratado de una manera buena, tratarlo, o sea, debe ser tratado mal porque él es un pecador, pero Dios lo trata con bondad. Eso es ser misericordioso. O sea, que Dios elija de una masa corrupta, como es la humanidad, eso no es injusticia, hermanos. Si Dios quiere escoger a unos para salvarlos, o sea, simplemente es misericordia, porque la misericordia no es una obligación. Si fuese una obligación, ya no sería un acto de misericordia. Tomemos, por ejemplo, la siguiente ilustración. Considere o piense en una mujer rica que decide escoger solamente a 20 niños de una ciudad para pagarles toda su matrícula universitaria para cuando crezcan. O sea, tenga en mente que hay miles y miles de niños que también necesitan esta ayuda.
y que también son valiosos como los demás niños. Pero esta mujer que es rica y que puede ayudar a muchos más, solamente quiere ayudar a estos 20 niños. Pregunta, ¿puede alguien decir que ella que está ayudando a estos 20 niños está siendo injusta con todos los demás por no ayudarlos? Claro que no, porque ella no está obligada a ayudar al resto de los demás niños. Lo que ella ha hecho es misericordia, nada más. Bueno, así mismo podemos decir que nadie tiene derecho alguno de la misericordia de Dios. Porque si lo tuvieran, ese derecho ya no sería misericordia. Y recuerda que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que podemos concluir como concluyó Spurgeon cuando predicó en este pasaje. Él dijo, lo impresionante no es que Dios no extienda su compasión a todos, sino que sí la extienda a algunos de aquellos que no merecían su misericordia. Escucha como lo que aconteció cuando Spurgeon terminó de predicar en el capítulo 9 de Romanos. Dice que una señora se le acercó y le dijo, Pastor Spurgeon, para mí es muy difícil aceptar lo que usted ha enseñado hoy. A lo cual le contestó el pastor Spurgeon, sí, también para mí. Continuó la señora, sí, pastor, para mí es muy difícil que la escritura diga Jacob amé y a Esaú aborrecí. A lo que Spurgeon le contestó, para mí también es muy difícil aceptarlo. A lo que la señora le contestó, sí, pastor, yo no entiendo cómo dice a Esaú aborrecí. Y dice Spurgeon, no, yo sí entiendo eso, lo que no entiendo es cómo amó a Jacob cuando él era un impío, cuando él era un impostor, cuando él era un engañador, un usurpador, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que yo no entiendo, dijo Spurgeon. ¿Te das cuenta? Según la Biblia, Jacob fue un impío, un engañador, un usurpador. Y como vemos, la misericordia de Dios ahí no fue algo obligado, una obligación, no, más bien fue un acto de misericordia. Ahora, lo que Pablo va a hacer a continuación es apoyar esta verdad de la libertad de Dios al dar misericordia a algunos y justicia a otros, siguiendo todavía por el recorrido bíblico. Va a dejar la época de los patriarcas y va a entrar la época del Éxodo. Escucha lo que dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. El pasaje que aquí escoge el apóstol Pablo para defender la justicia de Dios, porque recuerda, entonces Dios es injusto si es así. Si Dios escogió a uno, no escogió a Ismael. Si Dios escogió amar a Esaú, pues esto es injusto. Bueno, Pablo para decir, no, esto no es injusto, o sea, ya trató y ya nos dijo que él da misericordia a quien él quiere. Y este punto lo va a extender aquí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ok, vamos ahí a Éxodo capítulo 33. Porque el pasaje que está citando aquí Pablo, o sea, se da en el contexto donde el pueblo de Israel acaba de pecar, hay un becerro de oro, todos conocemos esa historia, y Dios está a punto de querer fulminar a todos, pero Israel intercede para que Dios no destruya a su pueblo, y Dios muestra gracia a Moisés en torno a esta petición. Y entonces Moisés, en ese estado de éxtasis, al ver la gracia de Dios derramado, le dice, muéstrame tu gloria. Y escucha lo que dice el Éxodo capítulo 33, versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Cuál es ese nombre? Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Todo el pueblo de Israel no fue eliminado y merecían ser eliminados. Todos estaban adorando al becerro después de haber visto todas las maravillas de Dios. Entonces, aquí está esta verdad que Pablo está trayendo para decir, no, Dios no es injusto. Pablo está diciendo, Dios tiene la libertad de derramar misericordia a quien él le parezca. ¿Recuerdas el momento de Éxodo? Pablo está diciendo que le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Por lo tanto, podemos concluir que Dios está en todo su derecho de dejar a toda la humanidad en su estado caído para después terminar una condenación eterna. O sea, su justicia sí lo exige. Recuerda, también Dios es justo. Mirar la bondad y la severidad de Dios, ¿no? Pero su misericordia se expresa, su amor se expresa para con algunos, pero para algunos no. Ahora, aquellos que Dios no eligió, escucha, no recibieron de parte de Dios injusticia, porque esa es la calumnia que está levantando este contrincante imaginario del apóstol Pablo. Entonces diremos que en Dios hay injusticia, si esto es así. Y Pablo va a decir, no hay ninguna injusticia en que Dios no elija a nadie. No.
Es todo lo contrario. Dios está siendo justo, les está dando lo que ellos merecen. ¿Te das cuenta? Por su pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto pecaron, ellos tienen que pagar con su muerte. Escucha lo que dice versículo 17 y versículo 18 de Pablo, porque aquí Pablo va a extender ese punto. Dice el versículo 17, porque la escritura dice: Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, yo tengo que dejar claro acerca de este endurecimiento del faraón. O sea, no podemos caer en el error, por lo que dicen estos pasajes, de que Faraón era un buen hombre, que Dios endureció su corazón. O sea, no, Dios lo hizo malo. No, 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 lee todo el resto de la Biblia. No vayamos a caer en ese error. Faraón, como todos los hombres, era un hombre malo, por un nivel de maldad más grande que los demás, pero al final de cuentas un impío que amaba hacer su voluntad, que aborrecía hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted cómo inicia la historia del Éxodo? Bueno, yo te la voy a recordar. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, escucha, este es el faraón ya malo. Dios no hizo nada para endurecer su corazón y volverlo malo. No, él ya era malo. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, el pueblo también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios terminaban los hijos de Israel. Versículo 13. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto, habló Faraón. O sea, todo esto pasó por el Faraón. Dice a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo. ¿Era malo este hombre, sí o no? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón, no es que Dios hizo: te voy a convertir en un hombre malo. No, no, no. Simplemente hizo lo que Pablo nos dice que hace Dios, que ya no lo dijo, ahorita lo vamos a ver en el primer capítulo de la carta a los Romanos, que cuando el hombre no toma en cuenta en Dios, que cuando el hombre no glorifica a Dios, que cuando el hombre cambia la verdad por la mentira y empieza a adorar a la creación, Dios se hace a un lado y los entrega a una mente reprobada. Eso es endurecer el corazón. O sea, Dios no intervino. No le dio gracia común para refrenar el pecado. No. ¿Te acuerdas cuando Sara, por la cobardía de Abraham, le dice: vamos a decir, porque era en ese entonces todavía guapa, le dice: vamos a decir que eres mi hermana, porque no vaya a ser que me maten? Dios intervino, le dijo: no te metas con ella. Oh, no, 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 para ella tengo planes. Bueno, cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, simplemente se hizo un lado Dios y lo dejó. Sigue los deseos de tu corazón. Muérete en tu perversión. No hay problema. Entonces te das cuenta, no es que Dios sea un Dios arbitrario y que nos maneje como títeres, no, tenemos libre albedrío. Y es el libre albedrío que nos lleva precisamente a amar al pecado. Y es por eso que Dios tiene que hacernos libres de nuestra inclinación a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, yo no sé si usted recuerda que Pablo ya nos ha enseñado esto. O sea, escúchalo, vamos a recordar estos capítulos o estos versículos del capítulo 1. Escucha lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. O sea, se alejó. Sigan su camino de necedad. Los entregó ¿a dónde? A la inmundicia, la concupiscencia de sus corazones. Fue lo que hizo con Faraón. Por esto Dios, dice el versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como vemos, Dios en su gracia refrena el pecado del hombre, pero con el faraón no lo hizo ya. Lo dejó, lo entregó a sus pasiones vergonzosas, a la inmundicia de las concupiscencias del corazón de faraón. Por lo tanto, no podemos decir que Dios es injusto. No, es que mira cómo Dios trató a Faraón. No, 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 no. Faraón ya era un hombre malo por decisión propia. Y aún así, dice Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Ahora, los refutadores judíos de Pablo, ya acorralados, Pablo levanta argumentos y argumentos y ya acorralados ellos y ya no tienen para dónde ir, pues entonces ¿qué hacen? Pues culpan a Dios, le echan a Dios la culpa, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si es como tú dices, Pablo, como has enseñado, ¿por qué Dios nos culpa? ¿Por qué Dios ha establecido un juicio? O sea, ¿quién va a resistir esa voluntad de Dios? Están culpando a Dios. ¿Se acuerdan como Adán? La mujer que me diste, si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado, Dios. No, 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 no. Fue tu decisión. O sea, el ser humano es un experto en evadir la responsabilidad. Y sobre todo, hermanos, estos hombres se les está olvidando lo que ya Pablo nos dijo, que la humanidad es una masa corrupta. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún bueno, no hay ningún justo. Entonces, por eso que Pablo ahora va a decir, ¿tú quién eres? O sea, no puede agarrar de toda esa masa corrupta que es la humanidad pedazos para hacer los vasos de honra y otros de deshonra. No hay ninguna injusticia, es misericordia. Pero ¿qué de los demás? Tuvo misericordia del que quiso. ¿Por qué razón? O sea, ¿cuál es el criterio que Dios usa? Ya vimos, según el puro afecto de su voluntad los llamó. O sea, si te das cuenta, esta doctrina de la elección soberana de Dios está ahí y es bien clara. Y no nomás ahí en esta carta de Pablo a los romanos, sino en la carta a los efesios, la carta a los filipenses. No deberían de llamar a todos aquellos que creen así calvinistas, sino paulinistas. Porque es él el que predica o el que enseña esta doctrina. Y recuerda, Pablo no se va a quedar ahí. O sea, entonces, pues, ¿para qué predicamos? Entonces, no, o sea, pues ya mis hijos no tienen posibilidad de ser escogidos, ¿o qué, pastor? No, recuerda que Pablo va a pasar a decir, es responsabilidad del hombre creer y arrepentirse. Pero ¿cómo es esto, pastor? O sea, yo sé, es una paradoja y Pablo lo sabe. Y él no intenta resolver esta paradoja, más bien va a terminar diciendo, oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son todos sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, ¿quién entendió la mente del Señor? Eso es a lo que tú y yo tenemos que concluir y aceptar lo que dice aquí, porque déjame decirte, yo quiero ser honesto, yo no acepto esto. O sea, mi conciencia es como quiera, o sea, no debería de ser así. Mi razonamiento es, como ya les he dicho, mi razonamiento responsabiliza a Dios de todos aquellos que van a terminar el infierno, porque ellos no eligieron nacer. ¿Para qué los creó? ¿Para qué Dios continuó? O sea, si Él es omnisciente y vio que muchísimos iban a terminar en el infierno, ¿por qué continuar con la creación del ser humano? ¿Por qué hasta ahorita no le frena ya? Eso yo no lo puedo resolver. Ni tú lo puedes resolver, pero nuestro razonamiento nos dice que eso no es justo. Sin embargo, ¿yo voy a dejar de creer en esto, en Dios, por esto? Claro que no. Tengo, como dije anteriormente, muchísimas razones más por qué sí debo de creer en Dios. Y una de las razones es mi experiencia personal que he tenido, el cambio que Dios hizo en mi vida, las escrituras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a doblegar a lo que Pablo hizo. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. No lo entiendo. No lo entiendo, pero me voy a doblegar a la palabra que es clara. Estas dos verdades están ahí. Responsabilidad del hombre, pero la elección soberana de Dios. Y esto es Pablo lo que está tratando. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de la misma masa? Ahí está refiriéndose Pablo a la humanidad corrupta que ama su pecado y que aborrece la voluntad de Dios, la santidad de Dios. O sea, ese alfarero, ese Dios no puede hacer de la misma masa corrupta para honra y otros para deshonra. Versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. No sé si te has dado cuenta, desde el versículo 8 hasta aquí Pablo está hablando de gloria y de llamar y de predestinar, de escoger. Y luego dice, estos somos nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles.
Así que Dios toma de la masa estropeada, que es la humanidad, y hace de ella una vasija para honra por misericordia nada más, no porque Dios haya visto algo bueno en nosotros, según el puro afecto de su voluntad. Así es que nadie tiene derecho a decirle a Dios, tú eres injusto. No, no, no. Él te está dando justicia y te está mandando al infierno, al castigo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero también es misericordioso. Así es que no es que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, Pablo, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? ¿Quiénes son los receptores de todas las bendiciones? Bueno, ya dijimos que los verdaderos judíos, ¿verdad? Que ponen su confianza en Jesús, según Gálatas. Bueno, pero también los gentiles. Y Pablo, después de dejar la época patriarcal y de pasar por la época del Éxodo y dejar a un lado esa figura de que Dios es como un alfarero, él ahora empieza a decir, bueno, no se sorprendan que los gentiles estén siendo salvos, porque Dios ya lo había anunciado. Y empieza a decir el versículo 25-26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. San Pablo está mostrando por las escrituras que no debería de sorprenderle a los judíos como a Pedro. Recuerda que tiene un éxtasis o una visión y Dios le dice, ve a la casa de Cornelio, pues él era un centurión, un gentil. O sea, ¿cómo vamos a entrar ahí? O sea, a Pedro y a muchos judíos se les olvidó que Dios ya había prometido salvación para los gentiles. Y Pablo aquí está hablando acerca de esto. Ahora, sigue diciendo Pablo en el versículo 27 y 29, ya quiero terminar. También Isaías clama tocante a Israel, porque la otra cuestión es que, ¿cómo es que los gentiles están siendo salvos y ya son pueblo de Israel? ¿Cómo es eso, Pablo? La otra cuestión también es que muchos rechazaron al Mesías y Pablo les dice, esto tampoco les debería de sorprender, porque está en el libro de Isaías. Dice ahí Pablo, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. O sea, si Dios no hubiera traído en la simiente de Abraham a Jesús y nos hubiera dado un nuevo corazón, terminaríamos como ellos. Sin embargo, no pasó eso porque Dios siempre se ha reservado un remanente para ser salvo. Así que la sorpresa de que la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías no debería de sorprenderle a los judíos. Y que la salvación también es para los gentiles no debería de sorprenderle a los judíos. No. Ahora, recordemos que Pablo, con mucho dolor, sabe de la realidad de estos judíos que han rechazado al Mesías. Dice, ellos están destituidos de la gloria de Dios y lo único que les espera a ellos es la ira de Dios. Oh, cómo quisiera yo ser anatema por amor de ellos. Esto es lo que importa, olvídate de las posturas. Lo que importa es qué vamos a hacer con el evangelio. Estés en la postura que tú estés. No, aquí lo importante es que el evangelio es el único medio por el cual el pecador puede ser salvo. Y Pablo va a empezar de aquí en adelante a hablar de esta postura, la responsabilidad del hombre. Porque la doctrina de la soberanía, de la elección de Dios para salvación, no elimina, no tira al piso la responsabilidad que tiene el ser humano de creer. Es tu responsabilidad creer. Pero yo no soy escogido. Dios no te está diciendo que averigües si eres escogido. Te está diciendo, ven a mí, ven arrepentido, cree en mí, la invitación es para ti. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y eso es todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero ¿qué si Dios no eligió a mis hijos? No te aterrorice. No. Clama a Él por misericordia como lo hacía el apóstol Pablo. Oraba por ese pueblo, ten misericordia de ellos. Yo estoy enseñando que tú eliges, yo creo eso porque tú me lo revelaste, porque lo veo en las escrituras, pero aún así yo sé que tú eres un Dios clemente y por lo tanto clamo a ti con dolor en mi corazón, Señor. Te pido por Israel que seas salvo. Hay un dolor en mi corazón. ¿Tú tienes ese dolor? Hablemos de eso, no de lo demás. Si no tenemos ese dolor hay que pedirle a Dios que sintamos ese dolor intenso que sintió el apóstol Pablo por los nuestros, por tus familiares, por tus vecinos que están separados de Cristo, que son malditos y que Dios quiere salvar, porque la mano de Dios no se ha cortado para salvar. ¿No crees que Dios está ahí esperando a que alguien le diga, a mí, sálvame, Señor? Y Dios va a decir, no, a ti no. No, Él quisiera que muchos estuvieran a mí, sálvame, pero no hay. ¿Quién ha creído a nuestro evangelio? ¿Sobre quién se ha manifestado la mano de Dios para salvar? Pero hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Porque la fe viene por predicar el evangelio, por la palabra de Dios. Pero ¿cómo creerán si no les predican el evangelio? ¿Verdad? ¿Y cómo irán si nadie los manda? Y ahí sigue estos pasajes que Pablo va a empezar a exponer. Y eso lo veremos la próxima semana. Pero por ahora, hermanos, vamos a quedarnos en que lo que verdaderamente importa no son estas posturas. Quédate donde quieras estar. Lo que verdaderamente importa es qué estamos haciendo con el evangelio. Tenemos que predicarlo. Dice Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, judíos y gentiles, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Dios hace eso cuando se predica el evangelio. Por lo tanto, prediquemos el evangelio. Vamos